Bueno, muy buenos días a todas. El día de hoy estoy realmente muy contenta de poder compartir con ustedes nuestra última clase, eh, nuestra última sesión de este diplomado. Así es que de verdad es un privilegio para mí poder compartir con ustedes y haber estado junto con ustedes trabajando durante estas semanas, pues lo que el Señor ha querido hacer de transformar, de sanar tu corazón. Y bienvenida, Jimena. Yo sé que estás quizá no vas a poder conectarte como quisieras, pero gracias por estar aquí en la clase. Vamos a estar trabajando y obviamente, bueno, que esto nos va a permitir aprender mucho más el día de hoy. Y dame un segundo que voy a poder compartir. Dame un segundo que yo ya no me había percatado de que no le había puesto play. Así es que, bueno, ahí estamos. Así es que la semana pasada dejamos algunas tareas, 3 de ellas, ¿verdad? Una fue el capítulo 13 del libro, audiolibro de Sixto Porras. La otra tarea fue de interiorización y obviamente la manualidad con el versículo bíblico. Estas son importantes, en la manualidad que tú la tengas para poder trabajar. Vamos a estar precisamente compartiendo esa situación difícil, pero con un versículo bíblico que yo te pedí que tuviera tu actividad, tu manualidad, de tal manera que te recuerde que el Señor ha estado contigo durante la situación que tú hayas vivido. Y bueno, el día de hoy nuestra última clase se titula Aprender a perdonar y perdonarse. Y es muy importante que nosotros aprendamos a perdonar y a perdonarse, porque nosotros necesitamos sanar nuestras heridas emocionales y permitir que el Señor lo haga. Esto nos lleva a profundizar en conocernos realmente cómo somos, aceptarnos tal como somos. Y esto es un proceso, no es fácil, toma tiempo. A muchos les cuesta un poco más el aceptarse, el conocerse, el realmente hacer una introspección. A muchos les cuesta trabajo, pero la finalidad de poder comprender, descubrirnos, ¿verdad? Y aceptarnos es precisamente pues con la finalidad de poder sanar esas heridas que hay en nuestro corazón y que nos impiden precisamente crecer, avanzar, como lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Así es que, bueno, la verdad que todo es un proceso. Nuestras heridas van a ir sanando y el día de hoy vamos a trabajar con varios ejercicios para poder sanar tu corazón. Y obviamente el poder sanar nuestras heridas, como les decía yo la semana pasada, ¿verdad? El resignificar estas partes, estos tres puntos quiero que tú los tomes bien en cuenta, porque para que tú puedas entonces aprender a aceptarte, a sanar esas heridas, necesitas tú descubrirte primeramente, resignificar, ok, darle un nuevo sentido a lo que tú viviste y que tu vida cambie, que tu vida pueda ser transformada y el Espíritu Santo va a ir trabajando en ello. Y obviamente que nosotros podamos darle otra perspectiva, cambiar lo que hemos vivido, esa tragedia, esa situación difícil, que tú lo puedas llevar a la práctica y poder decir, Señor, me permitiste tú pasar por esta situación y yo sé que tú tienes un plan especial y me vas a usar para bendecir a otras mujeres que estén viviendo una situación similar.
Y obviamente el trascender, que dijimos que es ir por encima de aquella situación, ¿verdad? Que estuvimos viviendo o que vivimos y que nos ha impedido precisamente el crecer. Así es que para que nosotros podamos aprender y a trascender, podemos nosotros trabajar y eso es con el tiempo, eso no es de un día y ya me olvidé, sino podemos nosotros constantemente hacernos preguntas como las que te voy yo a decir el día de hoy, con la finalidad de que tú puedas visualizar, que tú puedas crecer, que tú digas, Señor, no quiero seguir estando estancada por esa situación que me llevó a estar así y quiero trascender, quiero ir por encima de aquello que estuve yo viviendo y que me causó dolor, que me causó molestia y es la oportunidad que cada uno de nosotros tiene de tomar esa decisión y decir, Señor, ayúdame. Y bueno, algunas de las preguntas que podemos nosotros constantemente hacernos es precisamente, ¿cuáles son las 3 cosas que le dan sentido y propósito a tu vida? Y que tú pienses en la actualidad, ¿qué es aquello que está dando sentido a mi vida? ¿Por qué o por quiénes? ¿Por quién crees que estarías agradecida cuando tuvieras 75 años? O sea, poder estar nosotros pensando más allá, ¿verdad? ¿De qué se hubiera perdido la humanidad si no hubiera nacido? Y eso no quiere decir que yo me sienta, orgullosa y no, y crea en nosotros vanagloria. No, simplemente es el ser humildes, pero también reconocer qué hubiera pasado, de qué se hubiera la humanidad perdido si no hubiera yo nacido. Eh, ¿Cómo puedo fortalecer la fe en mis hijos a través de mi ejemplo? Es otra de las preguntas que podemos hacernos. ¿Cuál es el propósito en la vida? ¿Qué pudieras hacer que aún no has hecho para dejar un legado? Y yo les he estado insistiendo también en precisamente sanar el corazón de tu familia, sanar el corazón de tus hijos, porque las situaciones, las actitudes, lo que has vivido, quizá te ha llevado a inconscientemente lastimar su corazón. Y a partir de hoy, tú has recibido herramientas que te permitan conocer, entender y poder cambiar. Y si hay necesidad de pedir perdón, se vale pedir perdón. Quizá en algún momento fallaste y se vale reconocer. Cuando uno reconoce frente a los hijos que uno ha fallado, eso es una gran enseñanza para ellos. ¿Por qué? Porque aún siendo el adulto, el padre, es de humanos pedir perdón y el acercarse y reconocer que nosotros hemos fallado, eso permite obviamente dejar un legado en el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo podrías mencionar algo hermoso que Dios haya creado por lo que estás agradecida? ¿Cuáles son los valores que te gustaría que tus hijos practiquen en la vida? ¿Cuál es la última cosa que desinteresadamente hiciste por amor a una persona? A lo mejor una mujer en silla de ruedas o, no sé, llamar por teléfono para ayudarle a un anciano a hacer algo, algún trámite. Digo, son cosas muy sencillas, pero que van a trascender, que van a poder bendecir a otros, y no quedarnos solamente con nuestra familia, ¿verdad? Sino también es ir a otros. Y yo les decía la vez pasada que ustedes oraran por esa mujer, por esa adolescente, que ustedes vean en su iglesia que está con esa necesidad de afecto, de amor, eh, esa madre espiritual que ella necesita. Y te lo dejo como tarea. Yo sé que han sido semanas de mucho aprendizaje, pero quiero que lo recuerdes hoy, que podamos ir no solamente trascender con nuestra propia familia, sino también dejar un legado más allá en la sociedad, en nuestra iglesia, en la comunidad en la que yo me desempeño. Y bueno, otra pregunta podría ser, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Es una pregunta interesante. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Por cuáles características quisieras que tu familia te tengan presente? Y bueno, hay muchas más. Yo aquí te he mencionado unas cuantas, pero tú podrías
simplemente formar tus propias preguntas y ayudarte a ver y visualizarte, a ver de qué forma estoy yo trascendiendo, dejando un legado, siendo de bendición en donde yo me encuentro y con la gente que me rodea. Y obviamente, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de poder dejar un legado, es importante sanar nuestro corazón y reconocer esas heridas, esas situaciones que han marcado nuestra vida. El día de hoy te invito, y es lo que vamos a hacer, te invito a llevar ese dolor a la cruz, para que entonces tú puedas estar simplemente libre de toda carga, libre de toda situación que te ha tenido cautiva y llevando todas estas cargas a la cruz de Cristo, ¿verdad? Y como vemos aquí en Mateo 8, 16 y 17 que dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dios ha sido bueno y Él ha tomado nuestro lugar. Y por eso es que nosotros debemos ir confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Y como dice Isaías 53, 3 y 4, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo y fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado de Dios y humillado. Golpeado por Dios y humillado. En Lucas 4, 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Y todo esto lo vamos a nosotros a poder lograr cuando nuestro corazón esté sano. El Señor quiere usarnos, ¿verdad? Porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros y Él nos ha llevado a dar libertad a los cautivos. Y si yo estoy cautiva, ¿qué voy a poder dar al otro? ¿Qué esperanza voy a dar en el otro si yo mis cargas no las he podido sanar? Y algo importante que nosotros, quiero comentarte, que nosotros hemos tomado el tiempo para reconocer el dolor que llevamos dentro de nuestro corazón. Y lo vamos a hacer, obviamente, con la actividad de la manualidad, el poder compartir con las demás y escuchando aquello que ese lamento, esa situación que ha traído a tu corazón incertidumbre, dolor, y vamos a poder compartir esta parte y ser liberadas. Cuando nosotros compartimos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros expresamos a alguien más, a una persona de confianza, las situaciones difíciles de nuestra vida, nuestro dolor sana. El hecho de poder compartir, de poder escribir, todo eso es terapéutico y eso nos ayuda simplemente a liberarnos. Muchas personas, por ejemplo, escriben canciones, muchos pintan. El don que el Señor te haya dado, tú puedes usarlo para poder expresar, para poder sacar, para poder liberarte de esas heridas que ha habido en tu corazón. Por eso es tan importante conocernos y poder decir, Señor, tú me has dado esto, ayúdame. Si me cuesta trabajo expresar lo que yo siento, si me es difícil compartir con otras personas lo que he vivido, pídele al Señor. Si el Señor te ha dado una habilidad, un don, y tú haces algo, si tocas el piano, si haces algo, ese don, utilízalo para que entonces sanar tu corazón y pedirle al Señor que sea a través de ese don que tú puedas
sanar tu corazón y sanar las heridas de tu corazón. Y obviamente el sanar nuestras heridas toma tiempo, no es de un día para otro. Hay cosas que sí podemos nosotros decir, Señor, me he liberado, como lo hemos visto durante estas sesiones. Algunas de ustedes me han dicho, con los ejercicios he logrado perdonarme, aceptarme y esa infancia poderla ahora ver de manera diferente. Y eso toma tiempo, no es de un día para otro, toma tiempo, pero bueno, con los ejercicios que vamos a estar trabajando nos van a permitir poder sanar nuestro corazón y tú vas a tener las herramientas. Quizá en unos años vuelvas a pasar por una situación similar y ya vas a tener las herramientas y vas a poder trabajar contigo misma. Y no solamente contigo misma, sino con tu familia y con las mujeres de tu iglesia. Por ejemplo, otra cosa que nosotras podemos hacer es escribiendo una carta, hacer una oración, o sea, formar un pensamiento, escribiendo y simplemente a lo mejor durante nuestra noche hacer algo especial y poder sacar, ¿verdad?, lo que hay en nuestro corazón. Estamos aquí para traer nuestro dolor al Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Jesús no solo vino para cargar con nuestros pecados, sino también con nuestro dolor y para entonces nosotros poder ser sanas. Y bueno, como ya les mencioné, ¿verdad? El Evangelio de Mateo, nosotros podemos leer que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra él echó fuera a los endemoniados y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Y lo que dice Juan 5, 6 y 9, dice así, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y recuérdense, esta parábola habla, bueno, más bien, esta situación habla cuando estaban todos los enfermos y se sentaban a la orilla de ese, como de esa fuente, ¿verdad? Y Jesús vio a un hombre y sintió el peso de su dolor y el pecado que este hombre tenía. Y de la misma manera en que el Señor Jesús pudo percatarse, pudo percibir la situación, el dolor que ese hombre, ¿verdad? Por tantos años había estado enfermo, de la misma manera el Señor conoce tu corazón y Él nos pide que entonces nosotros llevemos a Él, ¿verdad? Nuestras cargas y que reconozcamos y que le digamos, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu toque en mi vida. ¿Y qué podemos nosotros hacer con estos dolores? Simplemente traerlos delante de Él, ¿verdad? Para que nuestras heridas sean totalmente curadas. Por eso el día de hoy yo te invito a venir con un corazón realmente entregado y que tú digas, Señor, te quiero entregar este sufrimiento, esta situación, por más difícil que haya sido, quiero entregártela el día de hoy. Y bueno, este hombre estando ahí en el estanque, muchos de ellos, había muchos enfermos y ese hombre era ciego. El ángel del Señor descendía y entonces ellos sabían, ¿verdad? Las aguas se movían y ellos sabían que tenían que rápidamente, el primero, ¿verdad? Que entraba al agua, pues era el que era sano. Y este hombre, obviamente, siendo ciego por tantos años, quizá no lograba, como tú y como yo, poder estar al tanto, ¿verdad? Poder estar como chispa, las vivas, ¿verdad? El agua está en movimiento, me lanzo al agua, ¿no? Pero no, este hombre tenía una condición y llevaba mucho tiempo estando ahí, deseando ser sano. Y el Señor realmente conoce nuestro corazón y sabe que a pesar de que haya sido
38 años como los tenía este hombre, ¿verdad? Enfermo. El Señor sabe cuánto tiempo hemos nosotros cargado con ese dolor y no lo hemos podido compartir. Por eso el día de hoy es lo que vamos a hacer. Por eso dice aquí, ¿verdad? Al instante aquel hombre, bueno, el Señor le preguntó, ¿tú quieres ser sano? Y el Señor le respondió, y le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Imagínense la frustración de este hombre, deseando, ¿verdad? No me lo imagino yo a él, el solamente escuchar, porque cuando nosotros perdemos la vista, cuando nosotros no tenemos, alguno de nuestros sentidos no funciona bien, desarrollamos uno más, ¿verdad? Y posiblemente él, su oído estaba mucho más desarrollado y él podía darse cuenta, ¿verdad? Escuchar solamente que el agua se agitaba. Pero ¿qué le pasaba a él? Que entre tanto que él va, otro decide o desciende más bien antes que yo. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era de día y era de un día de reposo. Imagínense la bendición, ¿verdad? Ya este hombre ni siquiera tuvo que meterse al agua, sino que el Señor sabía su condición, sabía su dolor, conocía lo que había en su interior. Y el Señor simplemente le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, pues no hay quien me meta al agua, ¿verdad? Pero por eso te pregunto yo el día de hoy a ti, ¿quieres ser sana? ¿Cuál es tu respuesta ante esta pregunta? ¿Deseas ser sana el día de hoy? ¿Quieres que el Señor toque tu corazón y te dé esa libertad que tu corazón ha anhelado por tanto tiempo? Y bueno, vamos a hacer nuestros ejercicios vivenciales y para eso vamos a tener que poner pausa un momento, pero antes de poner la pausa, quiero comentarte esto. Para sanar nuestro corazón, como ya les dije hace un momento, ¿verdad? Esto lleva un proceso y hay diferentes pasos que nosotros tenemos que tomar precisamente para poder llegar a sanar nuestro corazón. El primero es, como todo pecador, ¿verdad? Identificar y reconocer que estamos mal. Ese es el primer paso que tenemos que tomar, identificar. O sea, sé que estoy mal, sé que hay dolor, sé que he estado cargando con todo esto y entonces poder decir, esto es lo que sucede. El segundo paso es verbalizar, que es lo que vamos a hacer con la actividad de la manualidad, el poder compartir con otras esa situación difícil. El tercer paso, obviamente, va a ser cambiar. Y hemos venido trabajando precisamente al poder detectar esas distorsiones cognitivas que hay en nosotros y poderlas cambiar, ¿verdad? No seguirnos estancadas con esos pensamientos que si recordamos bien, todo comienza con el pensamiento y si nosotros damos cabida, ¿verdad? A lo que llega a nuestro pensamiento, no vamos a poder cambiar. Entonces, por eso necesitamos darle un giro, ¿verdad? Modelar totalmente, darle otra mirada a la situación que yo he vivido. El cuarto paso, obviamente, que es perdonar. Y perdonar, me van a decir, pero si yo fui la víctima, ¿no? ¿Cómo voy a perdonar? ¿Olvidar? ¿Estás loca? Yo lo que quiero es venganza y no, esto no se van a quedar las cosas así. Yo necesito que esa persona sepa por la situación tan difícil que me hizo pasar. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Verdad? Que estemos realmente y que reconozcamos y que le pidamos a Él qué es lo que nosotros necesitamos. Y obviamente te pregunto nuevamente, ¿cuál es tu respuesta? Así es que, bueno, por ahora vamos a trabajar y vamos a tener que dar para nuestra grabación, pero en un momento volvemos. Denme un segundo.